Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Ardón, soy abogado y notario de la República. Vanessa Guardado me solicitó muy cordialmente que pues si le podía proporcionar, informar sobre el concepto de derecho, de manera general, de manera sencilla, que para un abogado qué significa el término derecho, la conceptualización como tal y el significado que cada uno de nosotros le puede dar según el pensamiento que se tenga, según las corrientes que se puedan tener. Muy bien, le comentaba a Vanessa que el término como tal, el término derecho como tal, es aquel conjunto de normas, directrices, ordenanzas, todo aquel conjunto de instrumentos legales que nos lleven a regular el comportamiento del hombre en la sociedad, el comportamiento en cuanto a el obedecimiento de todo este tipo de ordenamientos y cuerpos normativos que permitan un orden dentro de la sociedad. Muy bien, y me consultaba además como concepto de derecho, ¿verdad? Pero me consultaba además qué significaba para mí el haber tomado la decisión de estudiar derecho y llevar a cabo la diligencia y la labor de esta noble profesión. Y le comentaba que pues como por ejemplo le decía, en la universidad en la que yo estudié, que es la Universidad de El Salvador, teníamos un dicho había un enunciado muy popular en cuanto a que en la Facultad de Derecho sosteníamos siempre pues, como un principio, ¿verdad? No era regla ni norma para todos. Y el enunciado decía: cuando el derecho y la justicia entren en conflicto, siempre inclínate por aquello que sea justo, por la justicia, ¿verdad? Entonces, y a manera de ejemplo le planteaba, un ejemplo cotidiano puede ser aquella persona que llega ante la autoridad de tránsito y le dice, la gente de tránsito, por ejemplo, le pone una esquela porque iba conduciendo rápido y pues lo sanciona con una determinada, con esa falta y con una determinada cuantía el valor de la esquela, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se va al área correspondiente de tránsito y ingresa su recurso de inconformidad y sostiene ante una autoridad las razones legales por las cuales considera los argumentos de hecho y de derecho que considera oportunos para poder desvirtuar su argumento o el argumento del policía que le puso la infracción. En ese sentido viene la autoridad revestida por su nombramiento y con conocimientos técnicos en cuanto al derecho y a las normas de tránsito, como un juez, una especie de juez administrativo, y le plantea el hecho de que el infraccionado le plantea el hecho de que si efectivamente señora autoridad, he infraccionado la ley, cometido la infracción, iba más de 90, 100 kilómetros por hora, arriba de lo que la ley ya establece, pero tenía una emergencia médica, llevaba a mi madre al hospital, llevaba una emergencia que pues va más allá del hecho de que efectivamente se cometiera la infracción. Ahora, bien, viene el juez administrador, en este caso la autoridad correspondiente, y dice: bien, me expusiste el caso, me mostraste algunas pruebas, algunas constancias médicas, qué sé yo, con lo que se pueda robustecer la prueba dentro del proceso administrativo que lleva esta autoridad. Entonces viene, toma la decisión y dice: ok, esta persona violentó efectivamente la normativa de tránsito, infringió la ley, iba más allá de lo que las normas de tránsito exigen en cuanto a la velocidad, ¿verdad? Sobrepasó los 90 kilómetros por hora, digamos. Pero viene aquello de lo que es legal, de lo que se infringió, de lo que se cometió, la falta efectivamente se cometió, pero viene el tema de la justicia, y viene y podemos decir: ¿tenía esta persona una justificación concreta respecto al no cometimiento de la falta? Y efectivamente sí, siempre, si nosotros somos demasiado cerrados en cuanto a establecer los parámetros legales, es decir, se cometió la infracción, definitivamente se te va a imponer la sanción.
Y eso se da en muchos casos, solo les estoy planteando un caso hipotético. Entonces, como profesional, y se lo digo de manera muy particular, me voy por el tema más de la justicia. Siempre hay causales o siempre hay razones por las cuales podemos hacer un análisis concreto de las situaciones, ya sea penal, en el ámbito penal, que se da mucho con más frecuencia. Entonces, en conclusión, el litigante, el abogado, ya sea el litigante de calle, como nos hacen ver o llamar a nosotros, el de los tribunales, o la persona que ha estudiado Derecho y ejerce una función administrativa en un ente de gobierno, siempre tiene el criterio y tiene la disposición de establecer qué es la práctica del derecho en cuanto a aplicar lo que es estrictamente derecho y lo que es justo. Entonces, hay que saber determinar siempre en el transcurso de esta carrera eso, inclinarse más por la justicia que por lo que es de derecho. Pues espero, Vanessa, haberte contestado según las líneas que tú estás buscando, en el sentido de proporcionarte un concepto, unidad de lo que nosotros los abogados vemos como lo que es derecho y que es justicia, que puede representar con un ejemplo muy práctico, muy sencillo, lo que es el derecho y lo que significa para cada uno de nosotros, que puede ser corrientes totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ánimos, has escogido una muy bonita carrera y recuerda siempre dignificarla, que es lo más importante, hacer muy bien tu trabajo y siempre marchar tu rumbo, enmarcar tu rumbo, tu profesión, tu conciencia y moral en el camino recto. Entonces, ese es mi consejo. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Espero haberte colaborado en lo que necesitabas. Gracias. Quiero en esta oportunidad enviar un cordial saludo a todos los futuros abogados y abogadas de la República. Mi nombre es Carlos Reyes, abogado de la República. Actualmente me desempeño en el área mercantil, represento a instituciones financieras en procesos ejecutivos mercantiles. En esta ocasión me han puesto una tarea un poco complicada, definir el derecho. Antes de dar una definición, quiero dejarles como una reflexión. La palabra derecho es un término ambiguo. Cuando decimos ambiguo nos referimos a que esta definición o esta palabra tiene muchas definiciones, dependiendo del área que se utilice. Partiendo de eso, desde mi punto de vista, una de tantas definiciones de derecho que existen es la que el derecho es un conjunto de normas. Y estas normas tienen la finalidad de regular el comportamiento humano, pero estas normas jurídicas tienen que tener unos filtros de validez. Los filtros de validez son la validez legal, que el principio de legalidad, un principio general del derecho, que la ley tiene que ser creada por el procedimiento establecido por la Constitución de la República. Tiene que pasar el validez de aprobación, que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar la ley. Tiene que pasar el filtro de aceptación o divulgación social. Por eso, cuando una ley se aprueba, se tiene que publicar en el diario oficial, con la intención de que nosotros, los ciudadanos, la conozcamos. Pero además de que sea publicado y conocido, esta ley tiene que ser de aplicabilidad. O sea, que esta ley tiene que ser en base a nuestra realidad. Entonces no puede aplicarse una ley en El Salvador que sea literalmente una ley, digamos, de Rusia, un ejemplo, porque las realidades son distintas. Entonces yo creo que mi definición está un poco ampliada y los invito a ustedes, futuros abogados y abogadas, colegas, que creen su propio concepto de derecho. Porque, si bien es cierto, ya hay actores que han establecido
definiciones de derecho, pero eso no los limite a ustedes a crear una definición. Un saludo cordial a todos los colegas.